Bien, nosotros vamos a trabajar un ejemplo para realizar la aplicación del concepto de funciones. Recordemos que en funciones nos pide eh, eh, que podamos tener un trozo de código que se encarga de llevar una tarea, una labor específica. Y esa labor específica puede ser, por ejemplo, eh, hallar un promedio, registrar notas. Cuando hablamos de labor específica, no necesariamente estamos viendo que está limitada a no utilizar ciertos elementos vistos en clases, ¿no? Podemos utilizar todo lo que hemos visto en clases sin problema alguno, es decir, nosotros podemos utilizar variables, podemos utilizar arreglos, podemos utilizar a los de las dimensiones o matrices, todo lo que hemos visto lo podemos utilizar, pero para trabajar exclusivamente funciones, el concepto principal es que es un trozo de código que nos permite a nosotros dar respuesta a una actividad específica, realice una función en particular. Y, eh, por tanto, para realizar una función en particular, pues requerirá unos datos, requiere una información de entrada, con esa información realizará unos cálculos, unos procedimientos para generar unos resultados. Recordemos que cuando hablamos de funciones, nosotros tenemos una forma general de cómo escribir una función y esa forma nos dice que existe un tipo de respuesta, es decir, la función como tal la escribimos con una estructura específica eh, en donde en forma general vamos a encontrar un tipo de respuesta, vamos a encontrar un nombre de la función, vamos a encontrar entre paréntesis algo que se llama lista de parámetros y vamos a encontrar además de eso las llaves que abren y cierran. Y dentro de la llave que abre y cierra, nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como el cuerpo eh, de la función. O visto de otra forma, las instrucciones. ¿Sí? Básicamente es eso, las instrucciones. Recordemos que en tipo de respuesta nosotros podemos hablar de otras cosas, es decir, cuando nosotros utilizamos funciones, lo que hacemos es eh, recurrir a las funciones para que se encarguen de llevar a cabo a hacer una labor específica. Pero esa información o ese resultado que se genera de esa labor específica es posible que se requiera, se utilice en otro lugar. Entonces, podemos hacer que eso se dé sin problema alguno. Es decir, nosotros podemos decirle a la función que esa información que tiene, que se genera, la pueda compartir o se la pueda enviar a otra función para llevar a cabo la labor correspondiente. Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos nosotros la estructura de una función para que recordemos nosotros lo que corresponde a una función. Ahora, cuando decimos que una función lleva una labor específica, pues podemos pensar según el ejemplo, según el contexto, según el problema en forma general, qué podría ser la función específica o la actividad específica que va a realizar la función. En ese orden de ideas, pues si observamos en nuestro costado izquierdo, tenemos una especie de opciones para ser resueltas en un programa. Se llama menú matemático y este menú matemático como tal se espera que en pantalla le aparezca al usuario una información similar a la que usted ve sombreada en este momento, ¿sí? Donde tenemos el símbolo más, la palabra sumar, el símbolo asterisco, la palabra restar, corrijo, multiplicar, el símbolo de barra para la palabra dividir, el símbolo o la letra P para potencia, la letra R para raíces reales. Eso indica entonces que eh, nuestro propósito es construir en pantalla un menú que nos permita a nosotros llevar a cabo una labor específica y esa labor específica es que le permita al usuario escoger una de las actividades que quiere realizar, pero con base en qué escoge. Pues en la propuesta del problema debe escoger con base en lo que usted ve en el recuadro de color marrón. Y ese recuadro de color marrón está especificándonos a nosotros que puede escoger el símbolo de suma, el símbolo de resta, el símbolo de asterisco, el símbolo de barra, el símbolo P o la letra P de potencia, la letra R
de raíces reales. Es decir, escogiendo cualquiera de estos elementos, se espera que el sistema, el programa, el software lleve a cabo la actividad correspondiente. En este orden de ideas, si lo relacionamos, entonces estaremos diciendo, ok, si yo escojo el más, entonces el sistema debe realizar la suma. Si yo escojo la letra R o digito la letra R, el sistema debería realizar lo correspondiente a unas raíces reales. Si escojo la letra P, entonces el sistema debería realizar una potencia y así sucesivamente con los demás elementos que están en el costado izquierdo. ¿Qué encontramos nosotros? Que esos elementos que se encuentran en el costado izquierdo son elementos de un tipo de dato. ¿Sí? Es decir, esos elementos que están en el costado izquierdo o lo que corresponde al símbolo más, al símbolo asterisco, al menos, al de la barra, ¿sí? A la letra P, a la letra R, pues nos damos cuenta que todos estos elementos corresponden a un tipo de dato que es el tipo de dato carácter. ¿Sí? Que eso nos da una idea ya de lo que debemos nosotros almacenar o poder guardar como información dentro de nuestro código cuando vayamos a ejecutarlo como tal. Desde este punto de vista, entonces, nos damos cuenta que observando la información visual de nuestro problema, entonces necesitaríamos puntualmente solicitar que seleccione o presione o registre alguno de estos elementos para que se lleve a cabo la actividad correspondiente. Ahora, ¿qué podemos pensar nosotros? Que si deseamos nosotros llevar a cabo la suma, pues previamente hemos escogido el símbolo más o haber registrado el símbolo más, pero para llevar a cabo la suma, pues necesitamos información para hacer una suma, lo mismo para restar, lo mismo para multiplicar, dividir, potencia y raíces reales. Pero antes de pasar a qué información necesitamos para nosotros trabajar, recurrimos entonces a observar que no nos está indicando cuántas veces se va a hacer. En ese orden de ideas, pues podemos pensar que se hace muchas veces o, visto de otra forma, el usuario puede escoger en algún momento no hacerlo o terminar como tal esa actividad y no ejecutar el programa, por ejemplo. Entonces, de esa manera, pues, lo tenemos presente para nuestro análisis de nuestro ejercicio. Vamos a pasar ahora a hacer nuestro análisis del problema teniendo presente que debemos dar respuesta para este tipo de operaciones que tenemos en pantalla. En donde si hablamos de potencia, pues recordemos que potencia como tal nos hace referencia a una base elevado a una potencia. Podemos observar en pantalla cómo puede ser la potencia, ¿sí? 3 elevado a la 3 como tal, es la forma en que representamos nosotros la potencia en el mundo de las matemáticas, donde nosotros debemos recordar o reconocer que tenemos una base, ¿sí? La que usted puede apreciar que tiene la flecha color púrpura, y que asimismo tenemos la potencia o el que está elevado el número, ¿sí? Que es el número 3 en este caso también. Esta es la forma en que lo representamos en el mundo de las matemáticas, pero cuando hablamos de los computadores no podemos decirle 3 y subir un numerito, poner un numerito más alto que el resto, es decir, decirle al computador, mira, este numerito lo vamos a poner más arriba, por ejemplo, el numerito que está en el círculo 3. Vamos a ponerlo más arriba porque el computador no nos va a permitir esa información. El computador lo que nos va a decir es, no reconozco. Por eso los computadores tienen unas instrucciones especiales que se encargan de llevar a cabo esa actividad. Y en ese caso, en lenguaje C, esas instrucciones especiales tienen por nombre funciones, ¿sí? Una instrucción especial que se encarga de llevar a cabo esa actividad. Pero, ¿qué tenemos presente nosotros? Que recordamos cómo es la potencia en el mundo de las matemáticas. Pero, ¿cómo quedaría entonces la expresión de las raíces reales? La pueden observar en pantalla. Recordemos la expresión cuadrática tiene la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0.
Y esta expresión cuadrática, pues es lo que nos debe el usuario, cuando presiona la letra R, nuestro programa que construyamos nos debe generar las raíces reales de la expresión cuadrática. Para ello necesitamos entonces recordar cómo se puede resolver una expresión de raíces cuadráticas. Vamos entonces a continuar con nuestro análisis y vamos a acordarnos entonces cómo es nuestra expresión cuadrática, para que trabajemos con base en nuestra expresión cuadrática y podamos llevar a cabo la actividad. Bien, nosotros ya sabemos que en el caso de potencia, pues necesitamos una base y necesitamos el número de la potencia. Pero en el caso de las raíces cuadráticas como tal, para poder resolver una raíz cuadrática, nosotros necesitamos recordar que se afecta el resultado o existen varios resultados. Debido a que existe la potencia 2 en la expresión cuadrática. Es decir, que si quisiéramos nosotros despejar a X, este cuadrado nos provocará que al pasarlo al otro lado genere una expresión de raíz cuadrada como tal. Es decir, nos provocaría que en el otro costado, al pasar a la información como tal, nos quedaría como una raíz cuadrada. Pero esa raíz cuadrada sería ¿de qué? Entonces aquí es importante porque ya se han establecido unas expresiones matemáticas que nos permiten a nosotros hallar los resultados de las raíces. Pero antes de pasar a ello, la oración es hallar los resultados, es decir, estamos hablando de varios resultados y no de un solo resultado. Y eso se ve aquí, a que la raíz cuadrática nos dice que nosotros podemos utilizar un término, que como raíz cuadrada lo menciona, que multiplicado por sí mismo, que representa en este caso con el óvalo, ese término multiplicado por sí mismo debe dar un resultado que corresponde al valor de la raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Como es el mismo término, el mismo número, entonces si es positivo, pues nos daría un valor, pero si es negativo, al mismo tiempo serían negativos los dos valores. Eso indica entonces que en el caso de la raíz cuadrada, nosotros podemos pensar en que tenemos dos soluciones, una cuando es positivo y otra cuando es negativo. Por ello, entonces, tenemos dos expresiones que nos dan respuesta a la expresión cuadrática como tal. Podemos apreciar en pantalla que tenemos cuál es la expresión matemática que nos permite dar respuesta a las raíces reales de una expresión cuadrática como la que apreciamos en pantalla, ax cuadrado más bx más c igual 0. Nos damos cuenta entonces que apreciamos el más menos, es decir, nos damos cuenta que tenemos una expresión que es con el más, ¿sí? Por ejemplo, como ustedes pueden apreciar, con el x1 es la que tiene el más, y una expresión que sería cuando es menos, por ejemplo, con el x2, que es con el caso cuando es menos. Entonces, de esta manera, pues podemos nosotros tener presente que eso nos lo provoca el tener la raíz cuadrada. ¿Sí? Recordemos que la raíz cuadrada de un número busca que si hay un número que multiplicado por sí mismo dé el resultado que está internamente, etcétera, etcétera. Pero este número puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sí? No es que sea positivo o negativo al mismo tiempo, sino que ambos son positivos, o el mismo número veces positivo, el mismo número veces negativo. Entonces, teniendo presente esta información, ya podemos nosotros darnos cuenta que requerimos de una expresión extra para resolver nuestro problema, como la apreciamos en este momento en pantalla. Es decir, nuestro enunciado no nos dice la expresión, como ustedes se dan cuenta. No nos dice la expresión, pero analizando, como hemos visto en clase, el contexto del problema, nos damos cuenta que para poder dar respuesta, a, por ejemplo, a raíces reales, requerimos que estas expresiones las construyamos en el mundo del computador. ¿Sí? Y necesitamos entonces dos expresiones para hacer esa solución. Pero aquí entonces pasamos a analizar más internamente la expresión como tal. Es decir, ¿será que puedo entonces pedir cualquier valor para A, cualquier valor para
B y cualquier valor para C. ¿Será que podemos pedir cualquier valor para B y para C? Para así después hallar nuestro X1 y hallar nuestro X2. Pues ciertamente podemos recibir cualquier valor para nuestra expresión de ax cuadrado más bx más c. Ciertamente lo podemos hacer, pero no podemos aplicar la expresión a todo valor porque si se llega a hacer así, entonces tendríamos problemas porque no se pueden hacer operaciones con ciertos valores. ¿Qué significa eso? Pues entonces descompongamos un poco más nuestra expresión y nos damos cuenta que nuestra expresión tiene un elemento que ustedes pueden apreciar visualmente, que es una potencia, que es un medio. La potencia un medio, ¿qué significa? Pues ya lo conocemos, ya lo hemos visto, visualmente está en la pantalla, pero reforcémoslo. La potencia un medio significa visualmente la figura de raíz cuadrada. Eso es potencia de un medio. Eso indica entonces que la raíz cuadrada se le puede sacar a cualquier número en la cotidianidad de la población. Pues lo que reconoce la población que se acuerda o trabaja con estas cosas de raíces cuadradas, pues es que la raíz cuadrada funciona muy bien siempre y cuando dentro de la raíz cuadrada se coloque una expresión o que genere un número o un número que cumpla con que sea mayor o igual a 0. Si se cumple con este elemento como tal, entonces podemos decir que la raíz cuadrada sí nos va a funcionar. Si es negativo, inmediatamente nos genera error. Desde el punto de vista de la cotidianidad, es decir, si encontramos alguna persona y le decimos cuál es la raíz cuadrada de tal cosa, pues nos podría dar una relación con respecto a eso, respetando que sean positivos. Aunque no es habitual que las personas reconozcan, se recuerden o manejen este tipo de cosas. Claro está que cuando ya hablamos en un cálculo o algo un poco más avanzado, ya se expresan números complejos o números imaginarios que no es propósito del ejercicio. Es decir, si observamos nosotros el enunciado es llevar a cabo operaciones aritméticas de un menú matemático. No, por tanto, no vamos a tener presente, por tanto, lo que corresponde a valores imaginarios. ¿Eso que indica entonces? Que debemos garantizar que toda la información que se coloque dentro de la raíz cuadrada cumpla con que sea mayor o igual a 0. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Visualmente podemos apreciar qué es lo que está dentro de la raíz cuadrada, es decir, b cuadrado menos 4 por a por c es lo que está dentro de la raíz cuadrada. ¿Eso que indica entonces? Que nosotros para resolver nuestro problema debemos dar cumplimiento a esa información. Debemos decirle al computador, mire, si yo quiero colocar la expresión cuadrática, debo primero garantizar que los valores que voy a recibir me sirven. Observamos en pantalla es la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Para que nos funcione, debemos decirle al computador, recíbame todo dato que quiera para las variables correspondientes a los valores de a, de b y de c. Pero si ya queremos directamente ejecutar la expresión x1 y x2, como estamos en el recuadro de color azul, entonces para poder ejecutar estas expresiones debemos cumplir con que no exijamos al computador, o visto de otra forma, no permitamos el paso de ciertos datos que nos van a generar ruido, que nos pueden provocar incluso la interrupción de la ejecución del programa y por tanto inconformidades con las personas que lo están ejecutando. Por eso entonces es importante que cuando se vaya a trabajar, pues se construya las expresiones que permitan validar esa información. Es decir, tendríamos que colocar un if, ¿sí? Y en ese if tendríamos que colocar la información de la raíz cuadrada. De los términos como tal que vamos a validar. En ese orden de ideas lo que tendríamos que hacer nosotros es decirle al computador, mire, si esta condición se cumple, podemos nosotros decirle que lleva a cabo la operación correspondiente de la raíz cuadrada. Si no se cumple, entonces no lo haga. Entonces aquí podemos observar el if. Si esto que está en el if es mayor o igual que 0,
proceda. ¿Proceda con qué? Entonces proceda a llevar a cabo las operaciones que se encuentran dentro del recuadro en color azul. Sin embargo, no podemos apresurarnos tan rápido a decir proceda. ¿Por qué? Porque aún no hemos terminado de examinar las expresiones matemáticas para poder decir, mire, ya con toda tranquilidad puede llevar a cabo la operación. Nos damos cuenta que existe un denominador y en el denominador encontramos el término 2A, como puedo observar en el óvalo de color verde. ¿Eso qué significa? Que A es la variable, es decir, podrá tomar cualquier valor. Sin embargo, si nosotros le decimos que A tome cualquier valor, le estamos diciendo que puede ser utilizado en el denominador sin problema alguno, pero no puede ser así. Es decir, nosotros tenemos que indicarle al computador que no todo valor para A me sirve. Debemos cumplir con que todo valor excepto el 0 son los valores que podemos recibir para el valor de A. Nótese que dentro de la raíz cuadrada, en el término correspondiente a la raíz cuadrada, si A vale 0 no nos genera ningún problema porque al final nos da B cuadrado. Pero en el denominador sí nos genera un problema porque estaremos intentando dividir por 0. Y ahí sí generaremos un problema en el computador. ¿Eso qué indica entonces? Que para poder resolver x1 como x2 debemos velar porque de todos los datos que entren se cumpla con que b cuadrado menos 4 por a por c sea mayor que o igual que 0 y también que se cumpla que el valor que va a tomar a sea diferente de 0. Si nosotros garantizamos estas cosas, entonces podemos decirle al computador ahora sí con toda seguridad, lleve a cabo la ejecución de las dos expresiones para calcular las dos raíces reales de la expresión cuadrática x1 y x2 como tal. ¿Sí? Nos damos cuenta que en nuestro análisis descubrimos que necesitamos dos expresiones que no estaban explícitas en nuestro enunciado. De hecho, nuestro enunciado que nos damos cuenta que sumar implica también otras expresiones. Es decir, en forma general, recordemos que para llevar a cabo una operación usando operadores aritméticos requerimos lo siguiente. Requerimos un operador, ¿sí? Por ejemplo, operador 1, corrijo, un operando, ¿sí? Requerimos operando 1, requerimos un operador y requerimos un operando 2. ¿Esto qué significa? Que si llegáramos nosotros a hacer una operación de suma, por ejemplo, ¿sí? Pues para llevar a cabo la suma necesitamos dos datos, ¿sí? Estos dos datos pueden ser representados de varias formas. Una, puedo escribir el número, ¿sí? Para cada uno de los operandos. En este orden día los operandos nos representan los datos. ¿Sí? Puedo escribir los números directamente. Dos, puedo en vez de escribir los números, puedo colocar nombres de identificadores, de variables, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, A y B. Teniendo presente que A y B van a guardar datos de tipo numérico. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros construir una expresión que utilice operadores aritméticos, debemos cumplir con que estas expresiones van a tener la forma de operando 1, operador, operando 2. Claro está que este resultado se guarda en alguna variable, por ejemplo, una variable que se llame, por ejemplo, res. Y entonces de esta manera lo que debemos garantizar nosotros es que tengamos a la mano los datos. ¿Sí? Eso aplica no solo para el operador de suma, aplica para el operador de resta, el operador de barra que es división, el operador de asteriscos que es multiplicación. Aplica sin problema alguno para estos operadores como tal. Teniendo presente también hay otra cosa interesante a recordar. En el mundo del computador, en el lenguaje C, por ejemplo, que es en este caso, podemos nosotros decirle al computador que haga una división entera para hallar el cociente o el residuo. Si queremos hallar cociente y residuo, pues debemos garantizar que tanto numerador como denominador sean de tipo entero. Y si queremos el residuo, pues es el operador símbolo de porcentaje. Y si queremos el cociente, es el símbolo barra.
En este caso, el símbolo barra, si quiere hallar el cociente de una visión entera, debemos garantizar que tanto A como B son de tipo entero para que nos lo pueda generar. Y de igual manera, de tipo entero, si queremos generar el residuo, es decir, con el operador módulo. Pero ¿qué pasa con el operador potencia? Pues recordemos en nuestro análisis que en el caso del operador potencia, pues nosotros tenemos una base, ¿sí? Que usted puede ver en pantalla, que es el 3. Tenemos una potencia, ¿sí? Que también en este ejemplo es el 3, ¿sí? Y para llevar a cabo la operación pues, como tal, pues hay dos alternativas. Uno, recordar cómo es una potencia. ¿Sí? La cantidad de elevado es la cantidad de multiplicación, es decir, 3 por 3 por 3. Pero si es 10 elevado a la 15, pues no nos vamos a poner a hacer algo tan interesante como eso. Podemos construir una estructura de repetición que se encargue de hacer la operación. Pero lo más apropiado es utilizar algo que el mismo lenguaje de programación nos permite. Y en este caso, el lenguaje de programación nos permite una función que se llama POW de power, que corresponde a potencia, y esa función nos exige colocar la base seguido de la potencia para que pueda funcionar. Y podemos dejarla abierta teniendo presente que deben ser números, pero podemos dejarla abierta de manera que trabajemos con números reales. Eso indica entonces que podemos bien sea utilizar esta función que se encarga ya de la potencia o construir una estructura de repetición. Por ejemplo, si es 3 por 3, pues entonces tendría 3 elevado a la 3 sería 3 por 3 por 3. ¿Sí? Entonces, hacer la estructura de repetición que se encargue de llevar a cabo la repetición de las multiplicaciones según la cantidad del término de potencia, por ejemplo. Entonces, en este orden de ideas vamos nosotros a utilizar la función llamada POW. Pero, ¿qué pasa con la raíz cuadrada? ¿Qué pasa con el símbolo de raíz cuadrada que apreciamos en pantalla? Notemos lo que es la potencia un medio. Podemos aplicar el POW, pero también la función, el lenguaje se nos ofrece una función que se encarga, nos apoya directamente en hacer eso. ¿Cuál es esa función? Pues entonces esa función se llama square root. ¿Sí? Pero esta palabra tan grande no la maneja el lenguaje C, ¿sí? Raíz cuadrada. El lenguaje C le dice, yo se la abrevio, ¿sí? SQRT. Y dentro de paréntesis colocamos el número del cual quiere usted generar o sacar la raíz cuadrada. O en vez del número podemos colocar la expresión matemática de la cual se quiere generar la raíz cuadrada. Visto de esa forma, entonces si queremos nosotros utilizar raíz cuadrada, pues lo que tendríamos que hacer es colocar SQRT para nuestra expresión como tal, ¿sí? Como podemos apreciar en pantalla. De esta manera, entonces, podemos nosotros sacar la raíz cuadrada de una expresión, ¿sí? Como podemos apreciar en pantalla. Y así utilizamos elementos propios del lenguaje de programación para resolver nuestro problema tanto en potencia como en raíz cuadrada. Pues nos dimos cuenta que en nuestro análisis necesitamos dos expresiones para las raíces reales, necesitamos utilizar la función POW que nos permite calcular la potencia, la función SQRT que nos permite calcular u obtener la raíz cuadrada. Ambas funciones las vamos a encontrar en una librería que hemos utilizado alguna vez. Es decir, la librería que necesitamos para trabajar con esas funciones se conocen como, o se conoce como Math. Math de matemáticas, ¿sí? O Mathematic. Entonces, esta librería nos permite a nosotros trabajar directamente con las funciones POW, entre otras, con la función POW, y también nos permite trabajar con la función SQRT como tal, ¿sí? Para que ustedes lo tengan presente.
Y también reconocemos que los resultados de las expresiones las debemos guardar en algunas variables para que podamos conservar esa información. Por ejemplo, también el resultado de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Sin embargo, haciendo este análisis nos damos cuenta que no solo debemos velar porque en la expresión de las raíces reales cumplamos con que ciertos datos no ingresen para que la operación se pueda llevar a cabo a feliz término. Nos damos cuenta también que nuestro cliente nos dice, mire, yo necesito, ¿sí? El cliente nos dice, yo necesito también dividir. Entonces, si queremos dividir, pues básicamente, ¿qué es lo que quiere el cliente? Pues dividir. ¿Y dividir qué significa? Pues coger un valor y dividirlo entre otro. Por ejemplo, dividir puede ser A barra B. Si lo colocamos con las letras que estamos manejando, pues sería A barra B. ¿Podemos nosotros recibir cualquier valor de B para nuestro problema? Pues resulta que no. Nosotros no podemos recibir cualquier valor de B. Es decir, todos los B que son diferentes de 0 me sirven. Si no lo cumplo, entonces tendré un problema. Repito, todos los B que son diferentes de 0, entonces esos sí me sirven. Lo que no me sirve es cuando B vale 0. ¿Cómo podemos controlar, gobernar esto cuando pidamos los datos? Pues lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos dos alternativas. Una es el clásico si o if en lenguaje C, diciendo if, si por ejemplo, B es diferente que 0, entonces si haga la operación, por ejemplo, de división, respuesta es igual a A dividido B. Pero cuando vale 0, entonces un mensaje al usuario diciendo, mire, no se puede ir por 0. De esta manera, entonces, podemos nosotros reconocer que hemos restringido algunos datos para nuestras operaciones. En el caso de potencia, pues no hay una restricción muy puntual. Sin embargo, también reconocemos que la potencia hasta cualquier valor de potencia, hasta cualquier valor de ese número elevado, pues tampoco, porque ya el resultado que nos daría nuestro equipo de cálculo, pues sería números que no podría manejar. Podríamos decir, bueno, hasta cierto valor puede ser que lleve a cabo la potencia. Habiendo hecho este análisis, lo que vamos a hacer ahora es proceder a pasar a nuestra tabla de datos. En nuestra tabla de datos, entonces, vamos a reconocer qué datos necesitamos para resolver nuestro problema. Algo que nos es claro que necesitamos para resolver el problema es que queremos que el usuario nos ingrese la clave. Ya vimos que la clave que es el símbolo más o el símbolo menos o el símbolo barra o el símbolo asterisco o la letra P o la letra R. Con respecto a la letra P y la letra R, si el usuario tiene un teclado común, pues ese usuario puede ingresar ambas en minúscula o las puede ingresar en mayúscula. Entonces nuestro código debe estar capacitado para dar respuesta a eso. No importando si está en minúscula o en mayúscula, pues nos realice la actividad por la cual se selecciona. Es decir, si presionó P minúscula, pues haga la potencia. Si es R minúscula, pues serían las raíces reales de un número en particular. Nos damos cuenta que son en efecto varios elementos, ¿sí? Esos elementos, pues nosotros nos damos cuenta que son 5, que son 6, el símbolo más 1, menos 2, barra 3, 4 asterisco, la P y la R, completaremos los 6. Pero no son constantes, es decir, un usuario puede ingresar cualquiera de esos valores, por tanto es una variable, ¿sí? El usuario también nos va a indicar cuál va a escoger, en este caso se lee, ¿sí? Va a ser de tipo aquí, viene interesante porque puede ser el símbolo más, el símbolo menos, la letra P, la letra R, entonces va a ser de tipo carácter. En lenguaje C es char y podemos llamarlo, por ejemplo, clave.
¿Qué nos podemos preguntar? Pues nosotros hemos visto ya lo que corresponde a arreglos, ¿sí? Y lo que nos podemos preguntar es si clave guarda al mismo tiempo uno o muchos datos. ¿Eso qué significa entonces? Que en este momento clave, cuando el usuario escoja lo que quiere llevar a cabo, solo guardará un dato, que en este orden de ideas sería un solo elemento, por tanto, no es un arreglo para trabajar. Pero ¿qué más datos necesitamos? Pues recordemos que clave como tal no es una variable que guarda muchos datos al mismo tiempo. Recuerden, la pista para reconocer si guardamos muchos datos al mismo tiempo es aquella que nos garantiza que es un arreglo, ¿sí? Si guardamos muchos datos al mismo tiempo, es un arreglo. En este caso, clave solo guarda un único dato. Como pueden apreciar, cualquiera de estos 6 que ustedes pueden observar en pantalla en la columna valores posibles. Pero ¿qué más datos necesitamos? Pues nosotros, para llevar a cabo las operaciones, recordemos que necesitamos operando 1, operador, ¿sí? Operando 2. Entonces, desde este punto de vista, pues tendríamos que tener presente esta información. Que para manejar operando 1, pues podemos recibir el dato concreto, al igual que operando 2. Ya operador sería nuestra clave, ¿sí? El usuario ingresará el símbolo más y nosotros haríamos en el código las instrucciones que lleva a cabo la operación según el ingreso de ese clave, de ese símbolo más. Es decir, haríamos una operación de suma, o una operación de resta, o una operación de multiplicación. Ya garantizaríamos eso con el operador. Pero en el caso de los operandos, pues nosotros necesitamos decirle al computador que esa información no la almacene en algún lugar, es decir, en una variable. Esto indica entonces que para llevar a cabo nuestra solución necesitamos entonces un operando, ¿sí? Operando 1. Ese operando 1 puede ser cualquier tipo de dato, no deben ser números, ¿sí? Y podemos dejarlo ampliado a números reales. ¿Necesitamos con que nos cumpla con algún valor? No. Lo que sí necesitamos nosotros garantizar es que dentro del código, dependiendo de la operación que vamos a llevar a cabo, pues en ese orden de ideas colocaremos nuestras restricciones a través de las instrucciones o de los if. ¿Es una constante? No, es una variable. Se le pide al usuario ingrese el operando 1, ¿sí? O el primer elemento de la suma, por ejemplo, es de tipo numérico, entonces vamos a decirle que es de tipo real. Es float en lenguaje C, ¿sí? Y vamos a llamarla, por ejemplo, A. Si analizamos como arreglos, A solamente me va a guardar un único dato, por tanto, no es un arreglo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que debemos tener presente es que nuestro ejercicio no nos está mencionando que conservemos, por ejemplo, todos los resultados de la operación como tal dentro de un espacio en particular. Si ya nos pidiera que conserváramos todos los resultados, entonces ya tendríamos que crear un arreglo para conservar la información. Porque ya si nos piden como tal guardar todos los datos, necesitamos nosotros esa información, esa variable de arreglo para guardar la información. Como el enunciado no nos está pidiendo que guardemos todos los datos, pues necesitamos entonces precisar que son variables, que no son arreglos, sino que son variables que van a guardar o realizar una función específica, que es en ese momento guardar el dato que ingresa el usuario. Lo mismo podemos entonces nosotros pensar para el otro operando. En este caso, el operando 2, ¿sí? Pero lo vamos a llamar B. Ahora debemos recordar entonces que tenemos unas raíces reales, y las raíces reales tienen la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces necesitamos un tercer dato. Ese tercer dato entonces es nuestro tercer operando. Pero ese operando como tal lo vamos a llamar operando 3. Y
como identificador le colocaremos la letra C. Igualmente no es un arreglo porque solamente guarda un dato dentro de su variable. En este momento tenemos entonces identificados los 4 datos clave: operando 1, operando 2, operando 3. Pero también necesitamos almacenar la información dentro de nuestros resultados. Esos resultados tenemos que guardarlos en algún lugar y podemos requerir entonces operaciones variables para guardar los resultados de las operaciones. Por ejemplo, la suma, ¿sí? ¿Sí? La resta, la multiplicación, la división. ¿Qué nos va a generar estos resultados? Van a ser todos números reales, ¿sí? Todos son variables, no son en este caso que se le pide al usuario, sino que son el resultado de operaciones o cálculos como tal. Si son operaciones entre reales, pues entonces el resultado debe ser un dato real. En lenguaje C es float, ¿sí? Pero nosotros podemos llamar aquí a nuestras expresiones suma, ¿sí? Resta, mul, por ejemplo, de multiplicación, div de división. ¿Sí? Cada una de ellas guarda el resultado de un elemento, de una variable, es decir, de resultado de la operación, un solo dato, entonces no es un arreglo. Les comentaba, pues necesitamos potencia y raíces reales, son de tipo numérico real, ¿sí? Son variables, son resultados de cálculo, son flat en lenguaje C, pero si llegáramos de pronto a pensar en que el problema nos indicara el cliente es que son 15, 30, 50, 80 usuarios que van a ejecutar el programa, entonces colocaríamos una nueva variable, un nuevo dato, corrijo, por ejemplo, cantidad de usuarios, colocaríamos el número como tal, el 20, el 50, el 80, el número correspondiente sería una constante, sería de tipo entero, y podríamos darle aquí un nombre, por ejemplo, can't use en mayúscula como tal, y seguiría sin ser un arreglo. Y como les comentaba, pues si nos piden guardar todos los datos de todas las operaciones, incluido el operador que utilizó el usuario, entonces ahí sí necesitaríamos pensar en arreglos. Por ejemplo, un arreglo para el operador, la clave, y un arreglo para el resultado como tal, para trabajarlo de esta manera. Pueden apreciar en este momento que tenemos el entorno de desarrollo de C. Vamos a crear un nuevo código, ¿sí? Comenzamos con lo que reconocemos que son las librerías. Donde la librería stdio nos trabaja con el print y con el scan.
La librería Conio nos trabaja con el Cache, la librería stdlib nos trabaja con el system.h, el system para poder borrar pantalla. Y la librería math, que nos trabaja con el code y el sqrt para las operaciones que queremos llevar a cabo. Antes de avanzar, entonces vamos a recordar nuestro análisis. Nuestro análisis, pues resolvimos, nos dimos cuenta que necesitamos realizar la suma, realizar la resta, realizar la multiplicación, realizar la división, realizar las raíces reales, ¿sí? Llevar a cabo la potencia. Entonces podemos construir una función para cada una de las opciones del menú, en donde cada una se encarga de una labor específica. Por ejemplo, una función para sumar, una función para restar, una función para multiplicar, en donde el código será el que se encarga de una labor puntual específica que corresponde a la operación que se va a realizar, de suma, de resta, multiplicación, de división, de potencia y de raíces reales. Vamos entonces a continuar. Hacemos el uso del main. Recordemos que main es una función y como tal main nos permite a nosotros escribir código dentro de ella, es decir, una zona de color azul podemos escribir código dentro de main. Y main es la función que el procesador busca de primero para ejecutarla, ¿sí? Es decir, podemos tener muchas funciones dentro de nuestro código, pero el computador siempre buscará, el procesador siempre buscará primero la función llamada main y la ejecutará de primero. Entonces recordemos lo que habíamos hablado nosotros de funciones, pues tenemos que la función tiene una estructura donde tiene primero un tipo de respuesta, luego el nombre de la función y encontraremos después de ello unos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a observar que puede o no existir algo que se llama como lista de parámetros. Y tendremos una llave que abre y una llave que cierra, en donde colocaremos dentro de estas llaves el cuerpo de la función. Es decir, colocaremos las instrucciones, en donde reconocemos que casi todas terminan en punto y coma. Si hacemos la comparación con lo que tenemos nosotros en el computador, entonces nos damos cuenta que tipo de respuesta, como usted lo ve subrayado en color rojo, tipo de respuesta es, en el caso de main, int, como usted puede apreciar. Nombre de la función, como usted ve subrayado en color verde, para el caso de main, corresponde entonces a la palabra main. Y encontramos que además de eso tienen los paréntesis. Main tiene paréntesis, pero dentro de los paréntesis no hay ningún dato. No se observa nada dentro de los paréntesis. Eso nos indica entonces que esta función no tiene parámetros. No significa que sea exigencia que toda función tenga parámetros. Este ejemplo lo resolveremos aplicando las formas posibles de crear funciones. Pero vamos a pasar ahora a ver qué es tipo de respuesta. Recordemos que tipo de respuesta podemos colocar una palabra de entre las siguientes: el int, el float, el char, el boolean, entre otras, y también podemos colocar void. Siempre que pensemos en tipo de respuesta, nos indica que la función o el código que estamos construyendo, que se encarga de llevar una labor específica, realizar algo específico o cumplir una función específica, ese código puede generar un resultado que puede compartir o no
con otras funciones. Y si queremos compartir el código, entonces necesitamos que el tipo de respuesta, y repito, si queremos compartir el código, necesitamos que el tipo de respuesta sea algo que corresponda a in, a float o char o boolean. Eso debemos garantizar. Repito, si queremos que nuestra función, el resultado que genera, se lo compartamos con otras funciones, entonces en tipo de respuesta debemos escribir cualquiera de estas 4 palabras. Por ejemplo, el in, el float, el char, el boolean. De esta manera, entonces, nos garantiza que la función va a generar un resultado que va a compartir con otras funciones. Pero también debemos obligatoriamente cumplir con otra cosa, y es que si colocamos algo diferente a int, a float, si colocamos cualquiera de estos int, float, char o boolean, nos vemos obligados a colocar dentro de las llaves la palabra return. Debemos colocar la palabra return, si no el computador no nos permitirá ejecutar la operación. Por otro lado, si no queremos, ¿sí? Si no queremos compartir el resultado, si la función como tal nos genera un resultado o hace algunos cálculos que no vamos a compartir con ninguna otra función, entonces lo que se debe es no utilizar esas palabras, sino utilizar la palabra void. De esta manera, entonces, ya recordamos que el tipo de respuesta se diferencian 2 elementos importantes, básicamente reducidos a una frase. ¿Quiere o no compartir resultados? Si quiere compartir resultados, entonces, int, float, char, boolean, por ejemplo. Si no quiere compartir resultados, entonces, void. Teniendo esto presente, pues nos daremos cuenta que las funciones no la podemos construir sin problema alguno. Y también, si queremos compartir resultados, debemos colocar dentro de las llaves la palabra return, para que entonces tengamos presente esa información. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, podemos crear más funciones, pero siempre que las creemos debemos cumplir con la forma general que usted observa en pantalla: tipo de respuesta, nombre de la función, lista de parámetros, llave que abre, instrucciones, llave que cierra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle respuesta al requerimiento del cliente, pensando en que aparezca en pantalla un menú. Para ello, entonces, como queremos que se ejecute muchas veces, pues utilizamos una estructura de repetición, ¿sí? Un do while. Y en ese do while le colocamos, por ejemplo, clave. Recordemos que con la clave es donde él nos va a decir si continúa o no continúa. Y vamos a colocar print, por ejemplo, menú matemático. Print, en este caso el símbolo más, punto, y colocamos sumar. Print, y en este caso el menos para restar. Y así para las demás instrucciones que nos permitan mostrar el resto de información. Y ahora vamos a pasar a la P para potencia.
La R para raíces reales, ecuación cuadrática. Si no sigue otro, te toca. Pásame. Y luego le vamos a pedir que escoja su opción. Oye, después del caso que En este caso lo que hacemos es decirle al computador que nos muestre la opción que escoge, pero al frente, por eso colocamos \t para que justo no aparezca al frente. Luego colocamos scanf. Y como va a escoger un asterisco, un símbolo de suma, un símbolo de barra, pues sabemos que es de tipo char, como hicimos en nuestro análisis, entonces vamos a declarar una variable de tipo char, por ejemplo, y la vamos a llamar clave. Y nosotros colocamos aquí para que nos funcione mejor porcentaje S, coma, ampersand, clave, punto y coma. Para manejar este tipo de menús es más cómodo utilizar el switch. Clave. Recordemos que el switch en muchos lenguajes de alto nivel, lenguajes de programación de alto nivel, nos permite colocar en clave una expresión o una variable que genere bien sea resultados de tipo numérico, preferiblemente entero, o de tipo carácter, en este caso clave de tipo char, entonces nos va a funcionar correctamente. Si usamos PCIN, pues nos damos cuenta que con PCIN nos permite colocar cualquier tipo de dato, lo que no ocurre con la gran mayoría de los lenguajes de programación. Para cada una de las opciones, más, menos, asterisco, barra, PR, pues vamos a escoger un caso. Y vamos a agregarle una última, donde el usuario sea quien defina si quiere continuar o no con la ejecución del programa. Entonces, comenzamos con el primero caso, en este caso es el símbolo más, lo colocamos entre comillas simple, colocamos el símbolo más, colocamos los dos puntos, pero vamos a decirle al computador que el código lo va a encontrar una función que se llama sumar. Y entonces punto y coma, y vamos a colocarle el break para que no haga más cosas, sino que termine el switch. Y reconocemos que con la letra S sale, pero entonces para que no siga ejecutando la estructura de repetición, entonces colocamos clave diferente, bien sea con la S mayúscula, y aquí le colocamos el ampersand para que nos dé falso en cualquiera de los casos que sea la S. Clave ¿sí? Diferente de, en este caso, S minúscula. Cuando el computador ve esta palabra, el computador dice, esto es una función. ¿Por qué es una función? Porque tiene esa función un par de cosas que es diferente a las demás. Es decir, tiene tiene el paréntesis. Y cuando una función tiene paréntesis o cuando una palabra tiene un paréntesis que abre un paréntesis que cierra, pues como apuntan las flechas, pues hace referencia a que es una función. O visto de otra forma, podemos observar la palabra clave. La palabra clave no tiene paréntesis, es entonces el nombre de una variable. La palabra char es un color diferente, es el nombre de una tipo de dato, es decir, una palabra reservada del lenguaje de programación. Si llegáramos a colocar los corchetes, entonces ya nosotros diríamos, este tiene corchetes y por tanto es una variable pero de tipo arreglo de una dimensión. Entonces, de esa manera ya vamos empezando a descubrir cuándo es o no una función. Siempre que damos una palabra que tiene paréntesis, paréntesis, es una función. Por ejemplo, print, paréntesis, paréntesis, print es una función. ¿Cuál es su propósito principal? Mostrar en pantalla lo que hay dentro de esas llaves. En este caso, un texto. O, además de eso, mostrar el contenido de una variable. En este caso, entonces, sumar es una función. El computador, cuando llega a este punto, el computador lo que dice es, ok, voy a buscar la función sumar. Entonces, ¿dónde la va a buscar? Pues tenemos dos alternativas. Una, colocarle el código de la función sumar antes de main o colocar el código de la función sumar después de main. Entonces, en el ejemplo pasado hicimos el código de la función sumar
después de main. Entonces vamos a hacerla después de main. No es obligatorio hacerlo después de main, pero vamos a colocar. Entonces vamos a hacer void, ¿sí? Sumar, paréntesis, paréntesis, llave que abre y llave que cierra. En este momento que tenemos dos funciones como ustedes pueden observar en pantalla. Tenemos nuestra primera función que es main y tenemos además una función adicional que es sumar, como ustedes pueden observar en pantalla. ¿Qué hace el computador? El computador dice, ok, muy bien, chévere, sé que hay dos funciones, lo que falta ahora es colocarle el código para que ella lo pueda llevar a cabo. Entonces aquí, para llevar a cabo la suma necesitamos dos datos, ¿sí? Los dos operandos. Entonces pegámosle al cliente que nos ingrese los operandos. Entonces ingrese el primer número. Lo vamos a guardar en una variable que vamos a llamar A, por ejemplo. Como tenemos una variable A aquí, entonces necesitamos declarar la variable, ¿sí? A, lo propio con B, ¿sí? Declaramos las variables y lo que le decimos ahora al computador es que pidamos el siguiente número. Dos operandos para poder resolver una operación de suma. Es que ingrese el segundo número. Y aquí colocaríamos entonces B. ¿Qué podemos decir? Podemos guardar el resultado, es decir, podemos decir resultado, ¿sí? O suma, como lo colocamos en nuestra tabla de datos. Entonces podemos colocar suma. Suma es A más B. Como tenemos un nombre diferente de una variable, entonces debemos declararla, entonces colocamos suma. Ya hicimos el resultado, ya hicimos la operación, ya tenemos el resultado en la variable suma. Lo que debemos hacer es socializar el resultado. ¿Cómo lo hacemos? Print. Y colocamos, por ejemplo, el resultado de porcentaje.1f para que no nos aparezcan muchos decimales. El símbolo más porcentaje.1f es... Entonces, porcentaje.1f. En donde el primer porcentaje vamos a hacer que nos aparezca lo que hay en A, el segundo porcentaje lo que hay en B y el tercer porcentaje lo que hay en suma. Y terminamos con punto y coma. Este es entonces el código de la función que nos permite a nosotros llevar a cabo la operación de suma. ¿Cómo lo trabaja el computador? El computador dice, muy bien, yo observo que tengo o que hay dos funciones. ¿Sí? Como podemos observar, una de ellas está en el recuadro de color rojo y la otra se encuentra en el recuadro de color azul. ¿Qué ocurre? El computador dice, muy bien, me parece muy bonito, me parece chévere, fantástico, que tenga dos funciones, pero si quieres que funcione, que yo la ejecute, debes cumplir con varias cosas. El recuadro de color rojo tiene un código que es un código de una función. Siempre que usted tenga el código de una función, para que ese código se ejecute, debe colocar el nombre de la función en otro lugar. ¿Dónde? Dentro de otra función. Si no lo coloca dentro de otra función, jamás se le va a ejecutar ese código. Repito, aquí está un código que está en la función del recuadro de color azul. Esa función, para que se ejecute, no solo basta colocar el código, aquí estamos colocando todo el código de la función. Pero si queremos que en efecto nuestra función se ejecute, nosotros debemos garantizar que el nombre de nuestra función, lo que ustedes subrayaron en fondo azul, incluidos los paréntesis, debe estar escrito en otro lugar. Por eso podemos apreciar que en la función llamada main tenemos la palabra sumar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el computador? El computador dice, ok, yo puedo ejecutar la función suma porque se ha cumplido con que el nombre de esa función, sumar, está dentro de otra función. Entonces, aquí nos damos cuenta, entonces, repito, que el nombre sumar se encuentra dentro de la función llamada main. Entonces, el computador, por eso, lo podrá ejecutar.
¿Y qué más recordamos? Que tenemos dos funciones. Aquí ven ustedes en los recuadros rojo y azul. Entonces el computador cuando va a ejecutar el programa, él busca específicamente aquella que se llama main para ejecutarla de primero. Una vez encuentre la función llamada main, ingresa a ella y ejecuta todas las instrucciones que están allí. ¿Eso qué indica? Que si queremos nosotros que se ejecuten nuestras funciones extras o demás diferentes a main, debemos garantizar que al menos coloquemos los nombres de las funciones dentro de main. ¿Será que podemos colocar el nombre de una función dentro de otra que no sea main? Sí, lo podemos hacer. Pero debemos garantizar que esta última función debe ser el nombre de ella colocado dentro del nombre de ella colocado dentro de otra función, que esa función se garantice que se ejecute para que pueda invocar a esta función y sea ejecutada. ¿Cómo funciona entonces? Cuando el procesador llega a esta línea que dice sumar paréntesis, paréntesis dentro de main, él reconoce que es una función porque tiene los paréntesis, sale de main y va a buscar una función que coincida con esta información visual que está en fondo azul. Encontró una función que tiene el mismo nombre. Encontró más que tiene paréntesis y dentro de los paréntesis no tiene nada. Entonces el que dice, ok, encontré la función correspondiente, la función correcta. El que hace, él ingresa y ejecuta todas las instrucciones que se encuentran aquí, que ustedes subrayan en fondo azul. Las ejecuta todas las instrucciones y cuando termina de ejecutar todas las instrucciones, el que hace, va y ejecuta la última instrucción, la llave que cierra. Ejecuta la llave que cierra y él lo que provoca es que sale de la función sumar, termina de ejecutar la función sumar y se devuelve desde donde se invocó. Recordemos que desde aquí se invocó, se devuelve allí y pasa a la siguiente instrucción que es break. Entonces, recordemos lo que está en el cuadro de color azul es el código de la función y esta palabra que está resaltada en fondo azul es la invocación de la función. Y necesitamos invocar la función porque queremos que nuestra función se ejecute. De esta manera, entonces, lo que garantizamos es que no solo necesitamos el código de la función, sino también necesitamos que coloquemos el nombre de la función dentro de otra función para que se invoque la función y pueda ser ejecutado todo el código de la función y pueda trabajar sin problema el programa. Hay dos funciones, una es main, la función principal, y otra es sumar. Y dentro de main hemos invocado, es decir, hemos colocado el nombre de la función para que el computador la pueda reconocer y pueda trabajar como tal con esa función. Sin embargo, si así como está quisiéramos ejecutar el programa, el computador nos diría, no se puede. ¿Por qué? Porque el computador diría, yo no sé qué es sumar. Como ustedes pueden apreciar en pantalla, le diría, yo no sé qué es sumar. Es decir, si quisiéramos compilarlo, pues vamos a compilarlo para que nos diga qué cosas se encuentra en nuestro ejercicio. Grabamos primero nuestro código. Y él nos va a mostrar que hay algún posible error. Entonces vamos a compilar nuevamente. Notamos que él se ubica estrictamente en la línea de color marrón. Esa línea nos dice que sumar was not declared in this scope. Es decir, no reconoce la función sumar. No sabe qué es la función sumar, nos genera otro error que es en la línea 34, ¿sí? Aquí necesitamos colocar punto y coma. Entonces, si lo compilamos nuevamente, nos va a resaltar nuevamente que en sumar no sabe qué es eso. Dice, no está declarada en este trozo de programa. Eso indica entonces que alguien podría pensar, pero procesador, si serás, no te das cuenta que está justo aquí abajo y esa es la razón.
Es decir, cuando el procesador empieza a revisar si está bien escrito este código en lenguaje C, él comienza la primera línea, va bajando, ¿sí? Y encuentra todo muy bien. Cuando llega a esta palabra sumar, él dice, ¿qué es sumar? No lo encontré de aquí para arriba. No reconozco qué es sumar. Como no reconozco qué es sumar, no puedo trabajar. No sé qué es, no sé qué hace, entonces ni sigo mirando de allí para abajo. Es decir, ni siquiera volteé a mirar de ahí para abajo. Entonces el computador dice, muy bien, no nos deja trabajar. Entonces, para evitar ese problema, lo que hacemos es colocar el voy sumar e informarle al computador, mire computador, nosotros vamos a utilizar una función que se llama voy sumar. Entonces, si colocamos esta línea que es declararle al computador, vea, va a encontrar una palabra que es sumar, que es una función, para que no sea quisquilloso y pueda trabajar, él lo va a hacer sin problema alguno. Es decir, si compilamos nuevamente, el computador nos dirá que ya no hay errores. Solo porque le indicamos primero que reconozca la palabra sumar como tal. Otra forma en que podemos resolver el problema es copiar toda la función, es decir, otra forma que podemos hacer es coger toda la función, ¿sí? Y recordemos, vamos a compilar nuevamente. Observe que quitamos la línea de declaración que estaba aquí arriba, ¿sí? No volvemos a generar el mismo error. Entonces lo que podemos hacer también es coger toda la función, retirarla de ese lugar y escribirla en la parte antes de main. De esta manera, cuando el computador viene, va reconociendo, encontró una palabra que es sumar, va trabajando sobre todos estos elementos y viene trabajando y llegó a la palabra sumar que está aquí. Y en esta palabra ya la reconoce porque está previamente escrita arriba. Es decir, que si llegamos a compilar, no nos genera errores. Cualquiera de las dos formas es totalmente válida. Voy a devolverme a como estaba, colocando la función que está después de main y compilamos para que ya no la reciba sin problema el código. Entonces ya tenemos la función sumar. Nos falta entonces hacer la función restar y la función sumar, como nos damos cuenta nosotros en pantalla, es nuestro primer modelo de función, es decir, es una función que es void y no y sin parámetros. Es nuestro primer modelo de función. Vamos a considerar otras funciones de manera que practiquemos los otros 3 modelos más de funciones. Entonces, vamos ahora a hacer el caso siguiente cuando el usuario escoge, por ejemplo, el símbolo menos y le decimos que es una función la que se encarga de llevar a cabo esa operación, pero que esa función nos va a generar un resultado. Entonces colocamos print, el resultado es, por ejemplo, porcentaje.1f, ¿sí? Y ese porcentaje.1f lo vamos a reemplazar por el resultado que nos entregue una función. En este ejemplo, la función se llama restar. El computador nuevamente reconoce que es una función. ¿Por qué? Porque tiene los paréntesis, ¿sí? Aquí los podemos apreciar. Viene justo con paréntesis. De esta manera, entonces, el computador reconoce que tiene una función que se llama restar. ¿Cómo opera el computador? Pues para trabajar, entonces necesitamos crear la función llamada restar. Entonces vamos a crear la función llamada restar. Entonces colocamos voy, restar, paréntesis. Llave que abre y llave que cierra. Hasta ahora hemos manejado las funciones comenzando con la palabra voy. Ahora ocurre algo interesante y eso que ocurre interesante es que si observamos la instrucción print como tal se encarga de mostrar información en pantalla. Es decir, lo que conocemos de print es que nos permite a nosotros trabajar para visualizar información. Por ejemplo, print, ¿sí? Hola. Y print me mostraría cuando se ejecute en la pantalla la palabra hola. Pero también hemos usado el print para mostrar contenidos de variables. Por ejemplo, la edad es y colocamos porcentaje de, por ejemplo, y colocamos una variable que, por ejemplo, le llamamos edad.
En este orden de ideas, en este modelo del uso de print, ¿qué hace? Reconoce el procesador que lo que está entre comillas dobles lo va a mostrar en pantalla y reconoce el procesador que el porcentaje de lo va a reemplazar por el contenido de la variable que se encuentra justo después de la coma. Cada símbolo de porcentaje exigirá que se coloque una variable. De esa manera hemos utilizado el print. ¿Qué significa entonces? Que comparado con nuestro ejemplo, tenemos una instrucción print donde tenemos una información en pantalla, entre comillas dobles, en fondo azul en este caso. Y dentro de esas comillas dobles tenemos un porcentaje F, bueno, 0.1F. ¿Qué hace el profesor? El profesor reconoce que debe mostrar en pantalla la frase el resultado es y reemplazará porcentaje.f por el contenido de lo que representa lo que está en fondo azul, que en este caso es restar paréntesis, paréntesis. ¿Qué indica eso? Que el profesor dice, ok, listo, yo reconozco que este restar no es una variable, es una función, pero esa función la debo reemplazar por el resultado que me genera. ¿Por qué por un resultado? Porque está dentro de un print. Si no lo hago, no me va a funcionar el programa. Entonces sigamos y veamos cómo es el funcionamiento. Entonces para trabajar necesitamos entonces pedir los datos. Entonces le decimos al computador que vamos a hacer la operación, pida un par de datos, ¿sí? Nos guarde los resultados en la variable A y la variable B y le vamos a decir al computador que nos retorne el resultado. Pero dejémoslo allí. Con void, recordemos que si tiene void no estoy obligado a colocar dentro de la llave, es decir, no debo colocar return dentro de las llaves. Dejémoslo así y digámosle al computador, dinos cómo vamos, entonces démosle compilar. Y él automáticamente me resalta justo restar. Me dice restar no está declarado en es con este código, entonces, ok, no hay problema, computador, ya sé que no te puse la línea de declaración. Vamos a colocarte la línea de declaración, vamos a colocarlo en la parte superior y vamos a colocar el restar y le colocamos punto y coma. Listo, computador, ya cumplí con tu exigencia, ahora ejecútalo. Dime cómo va la cosa. Volvió a resaltarme la misma línea en restar y dice inválido uso de void expression. Está diciendo que se está usando inválidamente una expresión de void. ¿Por qué? Porque colocamos restar paréntesis, paréntesis dentro de un print. Y al colocarlo dentro de un print le estamos diciendo computador, restar paréntesis, paréntesis, va a generar un resultado, es decir, el computador reemplazará eso que está en fondo azul por el resultado que genera restar para que lo pueda utilizar visualizándolo a través del print. Si el computador no ve que eso es, por eso genera error y en este caso lo genera porque esta función le hemos colocado void. Para que se corrija el error, entonces debemos quitarle void y colocarle float y nos vemos obligados a colocar return, pero entonces digámosle al computador, listo, ya quitamos void, dinos cómo vamos, entonces vuelve y nos muestra, ¿sí? la expresión, dice, mire, hay un error, ¿sí? Necesitamos entonces que declaración ambigua de float restar, ¿sí? Inválido uso, dice in function float restar, entonces nos va a generar un montón de errores porque no estamos cumpliendo con otro elemento y este otro elemento es que debemos colocar un return. Entonces colocamos return resta. Pero antes de hacer este return resta, vamos a corregir un error. Aquí nos dice inválido uso de void expression. Vamos a cambiarlo porque acá arriba quedó void. Entonces vamos a colocarle float y le digamos al computador, listo, ya hicimos el cambio. Muéstranos qué error hay. Entonces el computador dice, no hay errores. Entonces, no hay problema, podemos ejecutarlo. Entonces vamos a decir al computador, ok, ejecutémoslo, no hay errores, muy bien. Pero nos muestra en pantalla, le decimos resta. Entonces cojamos el símbolo menos, él nos dice ingrese el primer número, 5, el segundo número, 8 y ya.
el resultado es 8.0 menú matemático, pero es que eso es una suma, como que me está haciendo, si escogí resta, entonces nos damos cuenta que el computador no nos está generando la respuesta correspondiente. ¿Cómo podemos entonces hacer que sí nos genera la respuesta correspondiente? Pues diciéndole al computador, agregando la línea return, ¿sí? Resta. Y aprovechamos y colocamos aquí break para que no nos aparezca más información. Entonces vamos a decirle al computador que compile, le decimos que ejecute, escogemos nuevamente la resta, el símbolo del menos, ingresamos el 5, ingresamos el 3 y ahora nos dice el resultado es 8. Entonces vamos a observar cuál fue el código del error en este momento, que es aquí que colocamos y es menos. Entonces le decimos que compile nuevamente y le decimos ahora que lo ejecute. Colocamos la opción correspondiente, 5 o 3, que ahora nos dice que es, el resultado es 2 como tal. Entonces nos damos cuenta que va a buscar la función y al buscar la función que ocurre, él encuentra la función, pero en la función coincide el nombre, pero entre paréntesis no hay ningún espacio para guardar lo que hay en A y lo que hay en B. Por eso nos aparece como error, nos dice demasiados argumentos en la función voy a multiplicar. ¿Y eso qué significa? Que esta función que está aquí, multiplicar paréntesis A, B, paréntesis, no la podrá ejecutar porque no encontró una función similar. ¿Cómo podemos hacer para que sí la ejecute? Entonces tendríamos que colocar dos lugares para guardar información. Por ejemplo, X, Y. Si yo coloco solo X, Y, ¿qué hace el computador? Pues volvamos a decirle al computador, ¿qué encontramos? Entonces el computador dice, mire, sigue el error y además de eso me muestra errores que dicen X y Y que no fueron declarados en este trozo de programa. ¿Cuál? En esta función. Entonces, para quitar el error debemos decir, bueno, ¿qué es X? X es float. ¿Y qué es Y? Y es float. Le decimos al computador que lo compile y el computador dice, ok, necesitamos ahora observar que debemos completar la función. Notemos entonces que él encuentra los elementos de la función, ¿sí? Y necesitamos ahora completar la función para que se encargue de llevar a cabo. Pero ¿cómo funciona entonces nuestra función? Para que ella funcione, que el computador encuentra esta línea de código, sale de main y busca una función que tenga el mismo nombre. Encontró una función que sumar, no corresponde. Encontró una función que restar, no corresponde con el mismo nombre. Encontró una función que se llama multiplicar, que corresponde con el mismo nombre que tiene acá. ¿Y qué más hace el profesor? El profesor dice, ok, tengo dos datos, el A y el B. El computador dice, ok, no te preocupes, yo voy a verificar también información. ¿Y qué hace el computador? El computador dice, vamos a observar si tengo dos espacios. Entonces dice, muy bien, tengo dos espacios, uno para el A, ¿sí? Y tengo otro espacio que es para el B. El computador dice, correcto, tengo lugares para guardar la información. Uno para el A y el otro para el B. Entonces, hasta ahora va coincidiendo en dos cosas, que el nombre de la función es el mismo, que tengo dos datos aquí representados como A y B, y aquí tengo dos lugares para guardar esa información. Pero el computador hace otra tercera verificación. ¿Cuál? Que X y Y son de tipo float, entonces A y B deben de ser del mismo tipo. Entonces, si subimos un poco, notamos que A y B han sido declaradas de tipo float. Entonces el computador dice, ok, excelente, ya encontré la función, cumple con lo prometido, ya puedo ejecutar la función. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Decirle al computador que construyamos el código que lleva a cabo la función multiplicar. Y también debemos modificar en la parte superior. Teníamos voy a multiplicar, sin nada
de elementos dentro de los paréntesis. Ahora vamos a colocarle como tal para que desaparezca este error que dice too many arguments, porque no se había declarado acá arriba la información correspondiente. Mire que aquí dice la línea 9, esta es la línea 9 de nuestro código. Entonces, con esa información terminamos aquí en punto y coma. Venimos a la función multiplicar y le decimos que vaya a hacer la operación de multiplicar. Entonces vamos a colocar aquí que nos pida unos datos, ¿sí? Recordemos que aquí le estamos enviando A y B. Entonces, al enviarle A y B a nuestra función, lo guardamos A en X y B en Y. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es declarar una variable res de resultado, por ejemplo, o mul de multiplicar, ¿sí? Y podemos decir mul va a ser igual a X por Y. ¿Qué nos damos cuenta? Que comparando nuevamente con nuestro código, esta información que tenemos A, B, estos son nuestros datos que están guardados en dos variables. A esto técnicamente lo conocen como lista de argumentos o lista de los datos. Y esto que encontramos ya aquí en el código de la función que tiene un tipo de dato que es float en este caso, para X y float para Y, a esto se conoce float X, se le conoce como parámetro. Al tener más de uno, pues tenemos ya una lista de parámetros. Cuando creamos parámetros dentro de paréntesis, entonces tenemos la potestad de utilizar esos nombres de variables dentro de las llaves, como usted puede observar en pantalla. Podemos utilizar el variable X y la variable Y dentro de la pantalla, dentro de el código dentro de las llaves. Y de esa manera, entonces, lo que podemos decirle al computador es lleva a cabo la operación de multiplicación utilizando directamente lo que hay en X y Y. ¿Qué hay en X y Y? Pues en X y Y se hizo un almacenamiento de información. ¿Qué información se guardó en X y Y? Pues recordemos, el computador cuando va a ejecutar esta línea de código, él dice, busco una función, encontré la misma función con el mismo nombre. Tengo dos datos, tengo dos lugares para guardar la información. Estos dos datos que tengo son de tipo float, los dos lugares son de tipo float. Entonces el computador lo que hace y procede a llevar a cabo es decir, ok, voy a coger lo que está en A y lo voy a guardar directamente en X. Y lo que está en B y lo voy a guardar directamente en Y. Eso se encarga de hacer directamente el computador. Guarda una copia del valor de A y una copia del valor de B en X y en Y respectivamente. Completado este proceso, el procesador ¿qué hace? Él ingresa a ejecutar lo que hay dentro de la función y en este caso lleva a cabo la multiplicación de lo que hay en X por lo que hay en Y como tal. ¿Qué podemos hacer después? Pues mostrar el resultado. ¿Cómo podemos decir que muestra el resultado? Entonces podemos decirle al computador que el resultado de cambiamos el símbolo es, y aquí colocamos X, colocamos Y y colocamos mul. Y de esta manera entonces el computador mostraría en pantalla el resultado de el valor de X, el asterisco, el valor de Y es el valor del resultado de la multiplicación como tal que tenemos nosotros en pantalla como tal. Entonces el computador, después de ejecutar eso, pues vamos a colocar aquí el break. Y de esa manera el computador ejecutaría las instrucciones de la función multiplicar, enviando los datos como tal que fueron capturados previamente. Entonces, nuestro tercer tipo de función es que es void y tiene parámetros. Entonces, podemos darnos cuenta aquí en multiplicar que tenemos nuestra función que es void y que tiene parámetros como tal. Hemos completado entonces 3 funciones de nuestro ejemplo. Vamos ahora a hacer el caso para la función que nos haga la división. En este caso, la división o barra. Colocamos 2 puntos y vamos a decirle, vamos a utilizar el cuarto modelo que es una función que retorna un resultado y recibe parámetros. Para ello entonces vamos a apoyarnos en pedir los datos.
tomamos parte del código que está aquí. Pedimos los datos, entonces aquí podemos colocar, ingrese el, ¿sí?, valor del numerador, por ejemplo. Ingrese el valor del denominador. Y ya tendríamos los valores guardados en las variables. Lo que hacemos ahora es decirle al computador que muestre el resultado, por ejemplo, print el resultado de porcentaje.1f barra porcentaje.1f es porcentaje.1f, colocamos coma, el primer porcentaje para A, el segundo porcentaje para B y el tercer porcentaje para lo que nos va a dar una función que llamamos dividir, en donde le vamos a enviar A, B. Y terminamos con punto y coma. Así, haciendo la analogía con el ejemplo anterior de restar, pues nos damos cuenta que el procesador reconoce que dividir es una palabra que no es una variable porque contiene los paréntesis. Reconoce el computador también que dentro de los paréntesis hay dos datos, hay una lista de argumentos. Y por tanto él espera encontrar una función que tenga el mismo nombre y que tenga dos lugares para guardar la información, es decir, dos variables, una para guardar el valor de A, una variable para guardar el valor de B, es decir, una lista de parámetros. Pero por estar dividido dentro de un print, entonces requerimos que dividir nos retorne un resultado. Eso indica entonces que si nos vamos a construir la función dividir, entonces vamos a colocarle no void sino float, por ejemplo, el nombre de la función, le colocamos la lista de parámetros, en este caso float, podemos decirle por ejemplo a, float b. Incluso podemos utilizar los mismos nombres para que se den cuenta que son, a pesar de tener el mismo nombre, son variables diferentes, repito. A pesar de que aquí colocamos A y B, esos nombres de variables A y B no son los mismos A y B que están acá. Entonces, de esta manera, lo que hacemos el computador es decirle, vamos a recibir A y B, entonces vamos a hacer la operación, que es ¿cuál? División. Pero al tener float debemos colocar obligatoriamente return, entonces podemos colocar return y colocamos A barra B, punto y coma. Sin embargo, recordemos que nuestro análisis no podemos dividir por cero. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos decirle al computador, si B es diferente de cero, si B es diferente de cero, entonces nos hace la operación. Entonces, colocamos si B diferente de cero, pues que nos realice la operación que tenemos nosotros aquí, que muestre en pantalla el resultado de la operación. Sin embargo, si no es decir, que si es exactamente cero, entonces que nos muestre un mensaje en pantalla diciendo que no se puede ir por cero. Y de esta manera le decimos al computador, bueno, computador, ya con eso filtramos los datos y hacemos que nos funcione correctamente. Y aquí nosotros podemos decirle al computador, mire, simplemente vamos a tomar lo que está en A, que se grabó aquí, y esto que está en A es la copia exacta de lo que está en A en esta función, y lo que hay en B se hace una copia de ese valor en esta función, en esta variable llamada B, y aquí toman esas copias, se hace la división y el resultado de la división se retorna o se devuelve por el return, cerrando la función dividir a este lugar. Se sustituye toda esta información por el resultado que genera y luego el procesador ya puede mostrar en pantalla toda la información correspondiente al mensaje. El resultado es el contenido de A, la barra, el contenido de B, la palabra es y luego el contenido de o lo que sustituye a la función dividir.
De esta manera podemos garantizar que la función nos trabajaría cumpliendo con que no es void y que tenemos dos parámetros. De esta forma, entonces, podemos nosotros decirle al computador que nos puede trabajar con una función que nuestro cuarto modelo de función no es void con parámetros. Al colocar esta línea de código, lo que estamos diciendo al computador, mire, el computador reconozca que más abajo hay una función que tiene el mismo nombre que se llama dividir. ¿Para qué? Para que nos pueda recibir con tranquilidad esta palabra dividir en la compilación. Ya con esto entonces tenemos garantizado que hemos realizado los 4 primeros casos. Nos falta ahora el caso correspondiente a la potencia. En ese orden de ideas, entonces vamos a colocar la potencia, ¿sí? Con P mayúscula primero, luego le decimos que una función cualquiera que se llama potencia se encargue de llevar a cabo la respectiva operación. Y le colocamos break. Eso indica entonces que necesitamos que una función potencia. Ahora, visualmente el computador reconoce que esta es una función porque tiene los paréntesis. Visualmente el computador reconoce que no retorna resultado porque esta función potencia, por ejemplo, no está en una operación, ¿sí? Res es igual a potencia más 25. Si estuviera en una operación, obligatoriamente la función potencia debe ser diferente a void. Tampoco tampoco se encuentra dentro de un print, ¿sí? Garantizando entonces que se ejecute, ¿sí? Por ejemplo, no está dentro de un print en donde nos obligue a ejecutarla y nos pida, nos exija que debe retornar un valor. El computador reconoce que como no está en ninguno de esos casos, es decir, no hace parte de una operación, de una instrucción donde requiere generar un resultado y compartir el resultado, entonces el computador reconoce eso porque no hace parte de una operación que tenga esas características. Eso indica entonces que tenemos que decirle al computador, ok, computador, vamos a crear la función potencia y la función potencia entonces vamos a construirla. Le decimos void, potencia, ¿sí? Y le decimos al computador que necesitamos para hacer la potencia pedir un par de datos. Entonces vamos a solicitar que nos den esos datos, ¿sí? Vamos a llamar la función potencia. Vamos a pedir un dato de nada. Ingrese, por ejemplo, el valor de la base. Y el otro es ingrese el valor de la potencia. ¿Y qué hacemos ahora? Pues entonces hacer la información del POW. Entonces podemos hacer dos alternativas. Una, podemos decirle al computador, por ejemplo, el resultado de entonces, porcentaje punto 1F elevado a la porcentaje punto 1F es, entonces, porcentaje punto 1F. ¿sí? Y nosotros colocamos, entonces, para el primer porcentaje colocamos, en este caso, A, para el segundo, B, y para el tercero podemos colocar de una vez POW, A, B, y punto y coma. Y nos lo recibe sin problema alguno, nos trabaja sin problema alguno y nos muestra el resultado de la potencia sin problema alguno. O podemos recurrir a una variable y podemos llamarla pot, por ejemplo, y colocar pot es igual a POW, ¿sí? A, B, y colocamos punto y coma, y le quitaríamos aquí esta función y podemos colocar pot en vez de esa función. Ambos resultados serían el mismo. Mostraría la función potencia con los valores que se han solicitado a parte del usuario. Para que esto nos funcione, entonces lo que necesitamos es declararla
colocamos punto y coma. Con eso completamos la función potencia, pero recordemos que puede dar la P mayúscula o la P minúscula. Entonces lo que vamos a hacer ahora es construir el caso para la P minúscula y lo que hacemos simplemente es colocar la P pero en minúscula, de manera que cualquiera que las dos ingrese, pues va a resolver siempre el caso de potencia. Vamos ahora a pasar al caso de raíces reales. Entonces, en el caso de raíces reales, pues nosotros vamos a utilizar primero la R y le vamos a decir que ejecute una función que en este caso se va a llamar raíces y vamos a colocarle break. ¿Qué hace el computador? Pues va a buscar una función que se llame raíces y entonces vamos a crear una función que se llame raíces que resuelva esa expresión. Para resolver las raíces reales necesitamos tres datos, recordemos A, B y C, es decir, recordemos que necesitamos el valor de A, el valor de B y el valor de C para nuestras raíces reales como tal. Y entonces para trabajar, pues necesitamos tener presente esa información en nuestro ejemplo. Entonces vamos a pedir los datos. Entonces en este caso vamos a decirle C. Recordemos que en nuestro análisis de la tabla de datos nos dimos cuenta que necesitamos a X1, ¿sí? Raíces reales, números reales, aquí entonces sería raíces reales, raíz real, ¿sí? Y a esta la vamos a llamar X1. Y en este caso, para la otra opción de respuesta, la vamos a llamar ¿sí? X2. ¿Sí? Raíz real 1, raíz real 2. Que la vamos a llamar X1 y X2. Y entonces vamos a incluir aquí a X1 y a X2. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues solicitar la información, ingrese el valor de, por ejemplo, la variable A, la variable B, preguntemos ahora por el de la variable C, ingrese el valor de la variable C y lo guardamos en la variable C. Ya ha tenido presente la captura de los tres datos, necesitamos cumplir con lo que analizamos. Con nuestro análisis nos dimos cuenta que debemos conservar esta información, es decir, nosotros necesitamos conservar esto, entonces vamos a llevarlo aquí al código. Entonces en nuestro código tenemos la información, pero el B2 no lo reconoce el computador, entonces aquí debemos colocar POW B,2 para que nos reconozca como una potencia, ¿sí? Y si se nos cumple con esta información, entonces necesitamos ya realizar la raíz cuadrática. Para realizar la raíz cuadrática necesitamos convertir estas expresiones en expresiones del computador. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces vamos entonces a nuestro código, colocamos X1 es igual, si abrimos paréntesis para colocar todo lo del numerador. ¿Sí? Recordemos que comenzamos con menos B, entonces colocamos menos ¿sí? B, ¿sí? Luego colocamos más, en este caso B cuadrado menos 4AC, entonces podemos colocar todo esto que es B cuadrado menos 4AC, podemos colocarlo aquí. B cuadrado menos 4AC, POW. POW, B cuadrado menos 4AC, vamos a colocar aquí minúscula POW. Y esto, todo esto va dentro de ese raíz cuadrada, ese SQRT. Entonces vamos a decir SQRT, abrimos los paréntesis y dentro de los paréntesis colocamos esa expresión. De esta manera entonces completamos ya el numerador, lo vamos a dividir entre 2 veces A.
y terminamos en punto y coma. Esta expresión entonces la utilizamos ahora para nuestro x2. Entonces copiamos esta expresión y le colocamos x2 y en vez de más le ponemos, por ejemplo, el menos. Y de esta manera ya tenemos las dos expresiones matemáticas para dar respuesta a las raíces reales de la ecuación cuadrática. Ahora necesitamos es socializar los resultados, entonces colocamos prim para la raíz cuadrática Eso se llama raíz. Entonces vamos a colocar la expresión porcentaje punto 1 f x2 ¿sí? Más porcentaje punto 1 f x más porcentaje punto 1 f, que sería el c igual 0. Creo que Stephanie es Las raíces reales son prim x1 igual porcentaje punto, por ejemplo, punto 13f, ¿sí? Y colocamos aquí x1. Y hacemos lo propio para x2. Y colocamos aquí el 2. De esta manera entonces podemos hacerle que el computador nos muestre en pantalla la información de las raíces reales para nuestro ejemplo de la raíz cuadrática como tal. Entonces de esta manera ya hemos completado todos los casos para potencia, para raíces, la de salir, ¿sí? Puede ser S mayúscula o S minúscula, y hemos considerado el default, que es para todos los casos donde la persona no escoja ni asterisco, ni símbolo más, ni símbolo de barra, ni símbolo de resta, ni la R mayúscula ni minúscula, ni la S mayúscula ni minúscula, ni la P mayúscula ni minúscula. Entonces con esto completaríamos nuestras opciones y pues con estas instrucciones vamos a hacer que el computador nos permita ver en pantalla resultados como tal y borrar pantalla. Vamos a decirle al computador que nos ejecute a ver si encuentra alguna información que no está completa. Entonces aquí es un punto y coma. Vamos a decirle al computador que vuelva a revisar si alguna cosa se nos pasó por alto. Ya todo está bien, no tiene errores. Entonces vamos a decirle que nos lo ejecute. Entonces podemos observar en pantalla que tenemos entonces nuestro menú. Podemos decirle al computador que escojo, por ejemplo, el 2. Entonces él nos dice, debe escoger según las opciones del menú. Presione cualquier tecla para continuar. Me vuelve a mostrar el menú, entonces escojo, por ejemplo, L, que es otra letra que no me deja porque no está dentro del menú. Y ahora escogemos, por ejemplo, el símbolo más. Entonces el computador me dice ingrese el primer número. Si queremos que no nos aparezca justo después, pues podemos mejorar el código. En el caso de mejorar el código, pues implica colocar un system para que se limpie la pantalla, se limpie la información de pantalla y pueda trabajar. Ese system lo podemos colocar nosotros dentro de las funciones, por ejemplo, aquí. Como les dije, pues ya es a gusto del programador o donde vea la necesidad de que el programa, pues cuando usted esté ejecutando, muestre una información que sea apropiada para visualizar en pantalla. Entonces, en este caso, pues en estos, porque piden los datos directamente aquí, nos necesitaríamos incluir directamente ese
en la información también aquí en pantalla para que nos pueda mostrar y nos borre la información en pantalla y nos pueda mostrar lo que queremos hacer. Por ejemplo, pues dejémoslo hasta allí. Vamos ahora a compilar. Vamos a decirle que no lo ejecute. Le decimos ahora pues el símbolo más, entonces nos borra pantalla, coloquemos un dato, ¿sí? Entonces nos dice el resultado de 5 más 8 es 13, presione cualquier tecla para continuar, nos damos cuenta que está muy juntas las palabras, lo podemos pulir. ¿Cómo lo podemos pulir? De varias formas. Una de ellas es que podemos colocar en vez de el backslash n al final, lo podemos colocar aquí al comienzo para que de esa manera nos lo cumpla para todos los casos. Entonces, lo compilamos nuevamente, el símbolo más, escogemos el 5, el 8, que ya nos muestra el resultado de 5 más 8 es 13. Presione cualquier tecla para continuar, entonces me lleva entonces al menú, vamos a hacer el de resta, ingrese el número, entonces podemos colocar el 7 y el 9, entonces el resultado es menos 2, cualquier tecla para continuar, demos la S para salir, entonces lo que podemos nosotros es pulir un poco más y colocar una información, por ejemplo, colocar print operación suma, para que el usuario tenga un aspecto visual que le oriente en qué está haciendo el computador y pueda guiarse con esa información visual y llevar a cabo con coherencia, ¿sí? Lo que quiere lo que quiere realizar. Entonces, operación suma, operación resta, ¿sí? Y podemos trabajar con la información. Y vamos a hacer algo similar aquí. Vamos a colocarle al computador que va a hacer una operación, en este caso, operación multiplicación. Y lo propio haremos acá para la división. En el caso de potencia podemos incluirlo dentro de las funciones. Raíces reales, ecuación cuadrática. Compilamos y ejecutamos. Entonces, démosle el símbolo más, ya nos aparece qué operación se está haciendo, podemos colocar los datos, entonces se nos va a mostrar, vamos a escoger, por ejemplo, potencia con P minúscula, operación potencia, aquí podemos pulirlo, colocarlo en el system para que limpie pantalla, ingrese el valor de la base, por ejemplo, 4, el valor de la potencia 3, entonces el resultado de 4 elevado a la 3 es 64, presione cualquier tecla para continuar, démosle el de la R, por ejemplo, en minúscula, operación raíces reales, ecuación cuadrática, ingrese el valor de la variable A, por ejemplo, 2, el de la variable B, 3, el de la variable C, 1, entonces nos dice, para raíz cuadrática, aquí hay que corregirlo porque nos está mostrando es ceros en vez de los valores, y entonces nos muestra los valores de las dos raíces cuadráticas, pero pegado, entonces vamos a corregir la información, para que podamos nosotros mostrar en pantalla la información. Entonces vamos a incluirle aquí el backslash n. Para trabajar con información. Y aquí no colocamos en los porcentajes que vamos a hacer. Entonces aquí sería A, B, C. De esta manera ya garantizaríamos que nos aparezca información como tal. Y aquí, entonces vamos a colocar aquí un system. Punto y coma. ¿Qué podemos apreciar también? Que vamos a compilar y ejecutar.
notamos que varias funciones, vamos a colocar 2, 3, 1. Entonces nos dice, para la raíz cuadrática corrijo 2x² más 3x más 1 igual a 0. Las raíces reales son x1 menos 0.5, x2 menos 1. Presione cualquier tecla para continuar. Y con la S, pues en cualquier formato, en mayúscula, minúscula, pues el programa termina. Y entonces, ¿qué notamos nosotros también? Que varias funciones tenemos A y B. ¿Por qué no las colocamos globales? Porque es que cuando vamos a hacer la operación de suma, vamos a pedir que nos ingresen los datos, es decir, no siempre van a ser el mismo valor para A y el mismo valor para B. Le damos al usuario la opción de que pueda él definir un valor diferente para cada variable y pueda de esa manera llevar a cabo la operación correspondiente para el ejercicio como tal.